Nuestro tema de hoy son las indemnizaciones laborales. El trabajador tiene derecho a que se le pague una indemnización cuando se presenta un despido sin justa causa y cuando hay mora en el pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato. El contrato de trabajo termina por la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo o la terminación de la obra, la liquidación de la empresa o la suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, y por mutuo acuerdo o decisión unilateral. Son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente por parte del empleador, la violencia, injuria y malos tratamientos contra el empleador, su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Inejecuciones sistemáticas, sin razones válidas de sus obligaciones. Vicios que perturben la disciplina del establecimiento. Renuencia sistemática a aceptar medidas preventivas prescritas por la ARL. El reconocimiento de la pensión. La presentación de certificados falsos para obtener beneficios. Daño material contra edificios, maquinaria, materias primas, instrumentos y objetos relacionados con el trabajo. La grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de persona o elementos. Enfermedad incapacitante por más de 180 días. Detención preventiva por más de 30 días, a menos que sea absuelto posteriormente. Revelación de secreto empresarial. Y todo acto inmoral o delictivo en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. El trabajador puede terminar unilateralmente el contrato cuando hay engaño respecto a condiciones de trabajo, violencia, malos tratamientos, amenazas contra el trabajador o su familia, dentro o fuera del servicio, por el empleador y sus representantes, por actos del empleador que le induzcan a cometer ilícitos o actos contrarios a sus convicciones políticas o religiosas, por actos peligrosos para su seguridad o salud que no se modifiquen, por incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador, por la exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató, salvo en los casos de ius variandi, y la violación de obligaciones o prohibiciones del empleador. Si el empleador da por terminado el contrato de trabajo, sin que medie ninguna de las causales establecidas para el despido por justa causa, se genera para el trabajador el derecho a recibir una indemnización que varía dependiendo del contrato suscrito. De igual forma, si el empleador ha dado lugar a la terminación del contrato por una justa causa invocada por el trabajador, también se causa la indemnización por despido injusto a favor del trabajador. Si el contrato de trabajo es a término fijo y termina sin justa causa, el valor de la indemnización por despido injusto será el equivalente a los salarios correspondientes al tiempo que falte para completar el plazo estipulado del contrato. Si el contrato se celebró por la duración de la obra o la hora contratada, la indemnización por despido sin justa causa será el equivalente al lapso determinado para realizar la labor, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días de salario. Cuando el contrato es a término indefinido, la indemnización por despido sin justa causa se pagará teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato y el valor del mismo. Los trabajadores que al 27 de diciembre de 2002 tuvieren 10 o más años al servicio continuo del empleador, recibirán una indemnización equivalente a 45 días de salario por el primer año y proporcionalmente por fracción. Si el trabajador tuviera entre 1 y 5 años de trabajo continuo, recibirá una indemnización equivalente a 45 días de salario por el primer año, y 15 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción. Si el trabajador tuviera entre 5 y 10 años de trabajo continuo, recibirá una indemnización equivalente a 45 días de salario por el primer año, y 20 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción. Y si el trabajador tuviera más de 10 años de trabajo continuo, recibirá una indemnización equivalente a 45 días de salario por el primer año, y 40 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción. Los demás contratos a término indefinido, se tendrá en cuenta si el trabajador devenga menos o más de 10 salarios mínimos. Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos, la indemnización por despido sin justa causa equivaldrá a 30 días de salario por el primer año y 20 días adicionales por cada año de servicio subsiguiente y proporcionalmente por fracción de tiempo.
Si el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos, la indemnización por despido sin justa causa equivaldrá a 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales por cada año de servicio subsiguiente y proporcionalmente por fracción de tiempo. Se conoce como indemnización moratoria a aquella que se genera por la falta de pago total de los salarios y prestaciones sociales que el empleador adeuda al trabajador a la terminación del contrato. La indemnización moratoria, también conocida como salarios o brazos caídos, equivale a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo en el pago, hasta por 24 meses. Transcurridos los 24 meses, el empleador deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima para créditos de libre inversión certificada por la superfinanciera, hasta cuando el pago se verifique. No ocasionan indemnización moratoria, el no pago de la indemnización por despido injusto, las vacaciones o el auxilio de transporte, lo cual no significa que el empleador pueda retardar su pago. La jurisprudencia en materia laboral ha permitido la indexación o actualización a valor presente de las obligaciones laborales sobre las cuales no se genera indemnización moratoria y que han perdido su poder adquisitivo con el paso del tiempo.